El Señor les bendiga. En el día de hoy estaremos estudiando la lección número 6, que lleva como título La adoración. Que les habla es su hermano Miguel Arroyo, pidiéndole al Señor que estén bien y que en el día de hoy podamos gozarnos con esta lección. El tema de la unidad: desafíos de la iglesia del siglo XXI. Afirmación fundamental: toda la creación puede rendir adoración a su Creador. Versículo para meditar: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Lectura bíblica se encuentra en el Salmo 95, del 1 al 7, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Introducción. Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos, para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería para dar a entender a la mujer cuando le dijo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso lo encontramos en Juan 4, 23 y 24. Tan importante es el tema que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. ¿Qué es la adoración? La Biblia no nos da una definición de lo que es la adoración, sino que nos enseña con ejemplos. Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios al que ama intensamente. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Eso lo encontramos en el Salmo 18, 1 al 3. Es nuestro amor a Dios lo que nos lleva a adorarle, aunque por supuesto este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de Él. Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simplemente ritos religiosos, fríos y secos, carentes de significado, y que de ninguna manera agradarán a Dios. Ahora bien, todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. El Señor nos enseñó que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Mateo 22:37. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Podemos encontrar una buena ilustración de esto en el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. La particularidad que tenía este tipo de ofrenda era que el animal se ofrecía completamente al Señor en olor grato, a diferencia de los otros sacrificios en los que se reservaban diferentes partes para los sacerdotes o el oferente. Levítico 3, 1 al 9.
Así que podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él. Parece que el apóstol Pablo tenía este tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma. Veamos. En Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, adorar a Dios implica también sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. No podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios, porque antes de que Dios escuche lo que decimos, primeramente mira nuestros corazones. Jesús, como los profetas del Antiguo Testamento, tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel. Marcos 7:6 dice: Respondiéndole él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es la verdadera adoración? Ahora bien, una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresarle la admiración que le profesamos. Esto lo podemos hacer principalmente por medio de la oración y también del canto. Hebreos 13:15 dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. También es importante aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracia por sus beneficios recibidos. Debemos notar la diferencia entre la adoración y la acción de gracia, porque mientras que en la acción de gracia el foco de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido de Dios, en la adoración la atención se centra en lo que Dios mismo es. Yo creo que esta es la oración más importante de todo este estudio, se lo voy a repetir. Mientras que en la acción de gracias el foco de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido. Damos gracias por las cosas que hemos recibido de Dios. En la adoración, la atención se centra en lo que Dios mismo es. Santo. Así, si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos para concentrar toda nuestra atención en quién es Dios. El papel de la música en la adoración. Ya hemos dicho que en la Biblia encontramos dos maneras principales de adorar a Dios, por medio de la oración y también con el canto. La música, como todas las cosas buenas que Dios ha creado, se pueden usar de una forma inapropiada, y no cabe duda que el uso de la música en la adoración a Dios conlleva varios peligros de los que ninguno estamos libres. No todas las canciones que cantamos son de adoración y alabanza a Dios. Ojo, y aunque en muchos círculos se asocia la alabanza con el periodo dedicado a la música, esto no es exacto. Hay himnos en los que el tema es la confesión o la petición de protección o la acción de gracias por algún don recibido, pero no la adoración. Así que, si buscamos adorar a Dios con nuestra música, será necesario elegir bien las canciones, presentando especial atención a su letra. Muchas veces los cristianos se fijan más en los cantantes que en el Dios mismo. Parece sentir por ellos una fascinación similar a la que los del mundo tienen por sus ídolos musicales. Pero el tiempo de adoración no es para exhibirnos a nosotros mismos o los dones que Dios nos ha dado, sino para dirigir nuestra mirada hacia Dios. Siempre existe la tentación de convertir esos dones y talentos en el centro de la adoración, usurpando así el lugar que legítimamente solo le corresponde al Señor. En algunas culturas es muy fácil dejarse llevar por el ritmo de la música sin pensar en nada de lo que dice su letra. En otros casos,
podemos tararear canciones cristianas pegadizas sin reflexionar en ningún momento en su contenido. Otras veces la música tiene ritmos tan fuertes que es casi imposible entender su letra. En todos estos casos no es posible tener una experiencia de intimidad con el Señor que nos lleve a una auténtica adoración. Algunos cantantes cristianos, conocidos actualmente como los grandes adoradores, son responsables del tremendo empobrecimiento de mucha de la adoración que hoy se ofrece a Dios por medio de la música. Solo hay que ver la pobreza de sus letras, que en muchos casos solo consiste en una sencilla frase que se repiten indefinidamente y no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. También existe el peligro de pensar que Dios está más presente en nuestra adoración cuando cantamos con buenos medios técnicos, bien sea de sonido, iluminación, coros, cantantes famosos, etc. El profeta Isaías nos ha dejado un hermoso versículo que conviene recordar en relación a esto. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Su presencia en nuestra vida solo está garantizada por un corazón quebrantado y humilde ante Él. En muchas ocasiones se han sustituido los himnos congregacionales que todos los creyentes podían cantar juntos por otro tipo de canciones que solo pueden ser cantadas por un intérprete sobre un escenario. Esto priva a la iglesia de identificarse adecuadamente con la adoración, dejándola en manos de los profesionales, mientras que el resto de la congregación solo puede dar palmas y aguantar de pie por largos periodos de tiempo sin poder hacer otra cosa. A nadie se le escapa el hecho de que en el día de hoy la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes en un importante negocio. Ahora bien, habiendo considerado algunos de los peligros que puede haber cuando se utiliza la música en la adoración, debemos volver a enfatizar que su uso correcto no debe ser nunca despreciado. Por el contrario, aunque no necesitemos la música para adorar a Dios, sin embargo, la Biblia nos enseña que es un aspecto importante de nuestra relación con Él. Todo el libro de los Salmos es un buen ejemplo de esto. Y en nuestro tiempo es muy importante que el Señor siga levantando hermanos con dones que sean capaces de crear nuevas composiciones musicales y que nos ayuden en nuestra alabanza a Dios por medio del canto. Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Aunque esto es obvio, siempre debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios. Es importante que tengamos cuidado con esto. No olvidemos que Dios es celoso y no comparte su adoración, la adoración de su pueblo, con nadie más. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En este punto es importante decir también que la cruz de Cristo debería tener un lugar central no solo en nuestra vida y servicio, sino también en nuestra adoración. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, tampoco debemos olvidar que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La adoración no es una actividad opcional. Dios está buscando que su pueblo sea un pueblo de adoradores que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. En el libro de Apocalipsis vemos la actividad constante en el cielo es la adoración. De hecho, este libro nos enseña que el acto que determina nuestro destino final es la adoración. Adoración pública y privada.
Cabe la posibilidad de caer en la equivocación de pensar que solo en el templo podemos adorar a Dios. Dios espera que en cada momento de nuestras vidas le adoremos. Por eso, junto con nuestro tiempo de oración diario, debemos dedicar tiempo también a la adoración sin importar dónde estemos. Adoración y servicio. El Señor Jesús nos enseñó que adoración y servicio tienen que ir íntimamente ligadas. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración que no involucra nuestro servicio a Dios no es verdadera. Hacerlo bien implica la entrega a Dios de nuestras energías, tiempo, trabajo, lealtad, amor, todo cuanto somos y tenemos. Santo, gloria a Dios. A Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. Los profetas de la antigüedad advirtieron al pueblo de Israel que mucha de la adoración que ofrecían a Dios, Él la aborrecía. Este texto a mí me da hasta miedo. Isaías 1:12 al 14. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ay, santo. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Debemos tener presente que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia indignidad. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto decía Isaías y está en Isaías 6:5. Job decía en Job 42:5 al 6: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. O las que decía el apóstol Pedro en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Beneficios de la adoración. No adoramos a Dios para ser bendecidos, pero indudablemente lo somos en la medida en que lo hacemos. No cabe duda de que a través de la adoración encontramos gozo, bendición, satisfacción y propósito para nuestras vidas. Además, la adoración nos transforma y nos prepara para la vida eterna, porque ya sabemos que esta será nuestra ocupación primordial en el cielo, cuando nos unamos al coro de millones de seres que ya le están adorando. Conclusión. Los adoradores que Dios está buscando son aquellos que han entrado en una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo. Porque mientras que no arreglemos nuestra relación con Dios por medio de la conversión y seamos regenerados por el Espíritu Santo, nuestro corazón seguirá estando en rebeldía, buscando una y otra vez el volver a ser el centro de toda la atención. Y en esa consideración es imposible adorar a Dios. En este sentido es importante no olvidar que fue en el mismo momento en que Jesús entregaba su vida en la cruz que el velo del templo fue rasgado milagrosamente de arriba a abajo. Marcos 15:38. De esa manera Dios está diciendo que se habían terminado las limitaciones para entrar en la presencia de Dios, quedando el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar. Dios no sustituyó el templo en Jerusalén por otro templo o iglesia en otra parte del mundo. Ahora los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico concreto o en el edificio, sino en torno a una persona, el Señor Jesucristo Santo. Qué importante es eso. Antes de poder ofrecer un tipo de adoración que agrada a Dios, el pecado debe ser expuesto, confesado y perdonado. La adoración verdadera es la respuesta de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Esto significa
que es el Espíritu Santo el que nos permite y nos insta a adorar. Jesús mismo tuvo que decir a la mujer samaritana que vosotros adoráis lo que no sabéis. Juan 4:22. Lo que descalificaba su adoración. Todavía hoy en día el Señor Jesucristo está diciendo eso a muchas personas. Y de la misma manera el apóstol Pablo predicó el evangelio a los atenienses para que dejaran de adorar al Dios no conocido. Hechos 17:23. Es imposible adorar a un Dios a quien no se conoce, santo. La lectura y la exposición de las Escrituras deben ocupar un lugar muy importante en nuestros cultos de adoración. De esta manera conoceremos a Dios y podemos adorarle correctamente. La historia bíblica nos ha dejado abundante testimonio del hecho de que cuando el hombre no basa su adoración en la palabra, fácilmente su adoración se vuelve supersticiosa, absurda y en muchos casos cruel. No obstante, el conocimiento de la palabra no garantiza por sí misma que vaya a haber una verdadera adoración. Siempre es posible tener muchísimo conocimiento acerca de la Biblia y nunca arrodillarse ante Dios en adoración, pero tampoco el extremo opuesto es mejor, es decir, el de aquellos que tienen mucho celo de Dios pero no conforme a ciencia. Eso está en Romanos 10:2. Debemos cuidarnos de no caer en ninguno de los dos extremos. Existen tres tipos de cristianos: los compungidos, los convencidos y los convertidos. Todos van al templo, pero no todos adoran a Dios, porque para adorar a Dios, primero hay que entender y reconocer nuestra naturaleza y también la de Dios. Él es el creador y nosotros su creación. Para ser un verdadero adorador necesitamos entregar todo nuestro ser en una actitud de reconocimiento al Dios que nos creó y nos ama. Dios les bendiga. Esto fue tomado de Escuela Bíblica Siguiendo al Maestro por el autor Luis de Miguel. Esto fue todo. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos.